Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este segmento de meditación, Caminando por Fe. Qué bendición verlos nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares esta mañana. Y hermanos, poder seguir compartiendo este tema que hemos iniciado el día de ayer, que se llama Cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. El día de ayer, hermanos, hablábamos de que a veces en nuestra vida es fácil olvidarnos de Dios, que hay circunstancias y que muchas veces de nuestra boca y en nuestro corazón está un deseo ferviente de buscar a nuestro Dios, pero hay circunstancias en la vida por las diferentes tentaciones, aflicciones que podamos tener en este mundo que nos hacen olvidarnos poco a poco de nuestro Dios. Ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, que es nuestro versículo de esta semana, dice: cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y hablábamos, hermanos, que la importancia de no solamente no olvidarnos de nuestro Dios, sino estar seguros que en este camino llamado vida cristiana podemos nosotros contar y obedecer y seguir las leyes y los mandamientos que Dios nos ha dejado. Y el día de ayer empezamos hablando de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios, que es un Dios celoso. Hablamos que muchas veces, hermanos, por las pequeñas sutilezas se nos van metiendo cosas y poco a poco van desplazando el trono que solamente le pertenece a Dios. Y hablamos también de cómo cuidar ese tipo de cosas, mostrar pendientes de que nada le quite el lugar a Dios, que sea nuestra preeminencia en nuestras vidas. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar: cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, recordando de dónde nos sacó el Señor. Cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, recordando de dónde nos sacó el Señor. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, Deuteronomio 6, 12 dice: cuida de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí mismo en el capítulo 8, versículos 15 y 16, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y Salmo 106, 21. Acompáñenme ahí a Salmo 106, versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, recordando de dónde nos sacó el Señor, hermanos. Y cuando pensamos en esto, hermanos, a veces pasamos la vida cristiana y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y no es mi intención, hermanos, recordarle cosas tristes del pasado, pero sí hacer mención de esto, hermano. A veces es fácil olvidarnos de nuestro Dios y pensamos que todo lo merecemos, que somos tal vez la pieza más importante en la iglesia, ¿no, hermanos? Cada una de las personas que colaboran en una iglesia son siervos del Señor, esclavos de Cristo. Nadie es más importante que otra persona. Pero sí, hermanos, es importante mantener humildad. Y siempre cuando pensamos en humildad, no se trata de que alguien nos humille, sino todo lo contrario, pensar, decir: si estoy aquí es por la puritita gracia de Dios. Yo no lo merecía, hermano. Lo único que merecíamos era el infierno. Y cuando nos falta humildad, poder recordar cómo era mi vida antes, qué era lo que yo practicaba antes, qué era lo que yo hacía antes. Y ver ahora mi vida y decir: qué bueno ha sido el Señor. Aquí Dios le reclama a su pueblo, decir: ¿te has olvidado de cuando estabas en Egipto? Cuando eras un esclavo que clamabas y llorabas. ¿Ya se te olvidó cuando los egipcios te latigaban y te obligaban? Y cómo mataban, ¿verdad?, a mi pueblo. ¿Ya se te olvidó cómo yo hice el corazón de Faraón para que los pudiera hacerlos libres? ¿Ya se te olvidó cuando te cuidé en el desierto? Dice la Biblia que aún ni sus vestidos se desgastaron. Cómo Dios siempre suplía las necesidades de su pueblo. Pero, hermanos, es fácil olvidarnos del pasado, de lo que Dios nos sacó. Y el pueblo en otros pasajes dice que a veces reclamaba y decía: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá, ¿verdad?, con los ajos y las cebollas, y todavía recordando su pasado, olvidándose de todo lo que había hecho el Señor en sus vidas. Y, hermano, hoy en día sigue habiendo un Egipto llamado el mundo, y todavía sigue habiendo gente que extraña el mundo. Oh, hermanos, hay que recordar
Cada uno de nosotros tenemos una historia antes de Cristo. Hermano, medite y diga, Señor, ¿de qué me libraste? ¿Cómo estuviera hoy viendo mi vida? ¿Dónde estaría mi familia? ¿Dónde estuvieran mis hijos? ¿Dónde estuviera yo? Si no hubiera llegado ese bendito día cuando alguien tocó mi puerta o me regaló un folleto o acepté la invitación para venir a la iglesia, ¿dónde estaré yo? Bueno, nos olvidamos de nuestro Dios cuando no estamos dispuestos a recordar de dónde nos sacó el Señor. De la pobre vida que llevamos. Eso no era vida, hermanos. Todos sabemos aquí, hermanos, y si usted tiene años de cristiano, puede estar de acuerdo conmigo en esta declaración de que no hay mejor vida que la vida en Cristo. Y supiéramos que hubiese una vida mejor, hermanos, no estuviéramos haciéndole perder su tiempo, diríamos, vamos para allá, pero el mundo no tiene nada que ofrecernos. Hermanos, el pueblo se le está olvidando constantemente de su salvación, de cómo Dios hizo grandes proezas por él. Hermano, no se lo olvide de dónde lo sacó el Señor. Cuando usted quiera enorgullecerse, creerse algo, recuerde, el Señor me salvó. Yo solamente estoy entregándole mi vida a Él. Yo solamente estoy dispuesto a darme por mi Señor. Pero no olvidemos, hermanos, cada historia, cada lágrima, cada dolor, y que el Señor pueda decir, ya se te olvidó. Ya se te olvidó lo que yo hice por ti. Ahora piensas que todo lo crees, ahora piensas que todo lo mereces, ahora piensas que nadie te puede decir nada. No, hermano, recordemos de dónde el Señor nos ha sacado. Qué vida hubiésemos tenido, hermanos. Medite esta mañana, haga un repaso de su corazón. Olvidamos a nuestro Dios cuando no recordamos de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué seríamos nosotros hoy en día si Cristo no hubiese llegado a nuestros corazones? Y hermanos, y vivimos también en una época de que la gente es olvidadiza. A veces el mundo pasa, uno hace una buena obra por una persona y esa gente se le olvida. Que se le apoyó, que se le buscó, que cuando estuvo en su más grande necesidad siempre estuvo alguien ahí para darle la mano. El mundo es fácil olvidarse de ello, pero nuestro Dios no olvida, hermanos. Y nosotros no debemos de olvidar. Si podemos quedar mal con el mundo, hermanos, nosotros no podemos quedar mal con nuestro Dios. Tenemos que constantemente recordar en nuestra vida, Señor, y darle las gracias. Señor, gracias. No quiero olvidarme de ti. No quiero decir que yo lo hice por mi fuerza, por mi poder, por lo que yo sé. No, lo hice porque tú estuviste conmigo. Ahora, hermanos, meditemos en esta mañana. Y si es necesario, hermanos, volverle a dar gracias a Dios en este día. Señor, gracias por la salvación. Gracias porque es lo mejor que me ha pasado. Gracias porque he sido lo más necesario. Ha sido mi prioridad. Ha sido lo que mi familia necesitaba. Oh, hermanos, en esta mañana quiero dejarles con esta meditación. Y si fue de bendición a su vida, compártela a alguien más. Y nos vemos aquí el día de mañana para más segmentos de meditación, caminando por fe, hermanos. Que Dios les bendiga.